estas obras tienen derechos de autor. Todas. Esto incluye los derechos morales y los patrimoniales, o sea, los derechos de explotación. Estos últimos no son eternos. Llega un punto, generalmente entre 50 y 70 años tras la muerte del autor, en el que las obras entran en dominio público. Es decir, que pasan a ser de todos. Todo el mundo puede intervenir sobre ellas, modificar, recrear, traducir, compartir, etc. Pero claro, esto del dominio público supone que los nietos de alguien o una compañía privada dejan de ganar un dinero fácil. Y eso no gusta. Ciertas compañías, como Disney, andan presionando a los gobiernos para que cambien la ley y alarguen más los derechos de explotación. ¡Qué menos que 120 años! Otras, en cambio, confían en que sus abogados hagan una interpretación creativa de la ley para no dejar escapar ni un céntimo. Y ese es el caso de Sherlock Holmes. El autor, Arthur Conan Doyle, murió en 1930, así que sus obras entraron en dominio público en 1980. Aunque antes de esa fecha ya se habían escrito continuaciones y se habían hecho varias adaptaciones, ni más ni menos que 14 películas con Basil Rathbone. Pero fue a partir de los 80 cuando se vio el detective británico en todo tipo de formatos: cómics, videojuegos, parodias de dibujos animados, películas, más películas, series, serie adaptada a la época moderna, otra serie más en la época moderna, pero también en Nueva York. De todo, vamos servidos. Como la ley es complicada y Sherlock Holmes es un personaje muy popular, los herederos de Arthur Conan Doyle consiguieron estirar un poco la cosa. Así que, aunque en Reino Unido, Canadá y Australia el detective es de dominio público, en Estados Unidos, y solo en Estados Unidos, el personaje en sí es de dominio público, pero 10 relatos publicados después de 1923 no lo son. Esto significa que no se pueden utilizar elementos de estas historias, como la trama o personajes que solo aparezcan en ellas. Y aquí viene el lío. Entre 2007 y 2010, Nancy Springer escribió una serie de novelas juveniles sobre Enola Holmes, la supuesta hermana pequeña de Sherlock Holmes. Son novelas de aventuras, con argumentos originales, que gustaron bastante, así que Netflix decidió hacer una adaptación del primer libro, y en 2020 sacó la película en su plataforma. Y los herederos del autor denunciaron por infracción del copyright. ¿Qué diréis? Pero si Sherlock Holmes y su hermano Mycroft y el detective Lestrade son todos de dominio público, y la trama, el personaje de la hermana y todos los demás elementos son originales, ¿en base a qué denuncian? Ah, pues es que aquel día su abogado estaba inspiradísimo, porque el personaje de Sherlock Holmes es de dominio público, pero sus emociones no. La idea es que el Sherlock Holmes de esta película tiene emociones y hasta sonríe. Y según los herederos, que son los que cobran, en las 4 novelas y 46 relatos anteriores a 1923, Sherlock Holmes investigaba, deducía, pero era un puro témpano. Casualmente, solo muestra emociones en las novelas que todavía tienen derechos de explotación. ¡Hala! Pasen por caja, que nos tienen que pagar. Netflix contestó a la demanda argumentando que ya en el primer relato, Estudio en Escarlata, Sherlock Holmes manifestaba tener emociones y hasta sentimientos. Y de todos modos, las emociones no tienen derechos de autor. Si hay algo en dominio público, es nuestra capacidad de sentir. Por lo menos de momento. Al final, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. Se ve que Netflix no quería arriesgarse a ver qué opina un juez sobre los sentimientos humanos. Pero para mí lo importante no es eso. Lo bonito de este caso es que responde a una fea pregunta que se hace a menudo. ¿Y para qué sirven las humanidades? Pues para esto, para cobrar 3.000 euros a un bufete de abogados por hacerles un comentario de texto.